Hola, nuevamente buenas tardes a todos. Yo soy la licenciada Sharon Adriana Hernández Flores, gerente jurídico de GIA, y el día de hoy les voy a hablar de un tema que se denomina cómo acreditar la razón de negocios. En un momento les voy a proyectar. Eh, Antes que nada, manera de introducción, les quiero comentar que la razón de negocios es una figura que resulta por demás compleja, ya que no está plenamente definida todavía, eh, pues a nivel legislación, incluso los propios tribunales fiscales, las autoridades, no se han puesto todavía de acuerdo en definir lo que es esta figura, lo cual pues hace complicado que yo explique una figura que no está determinada bueno, completamente. Hace complejo que yo les tenga que definir cómo se debe de acreditar. Sin embargo, bueno, vamos a ir desglosando cómo está conceptualizada a nivel internacional, cómo se conceptualiza a nivel nacional, para que vean la diferencia entre una y otra figura, cómo está conceptualizada en nuestro país y pues ya aterrizando a la materia, pues qué pues elementos la autoridad puede llegar a solicitar para acreditar esta denominada razón de negocios. Eh, Como les comentaba, el origen de este concepto de razón de negocios eh, viene de lo que se denomina una cláusula antiabuso. En el derecho internacional, eh, una cláusula antiabuso es una regla general anti-elusión, en inglés General Anti-Avoidance Rule, que es usada generalmente para combatir prácticas abusivas en los tratados para evitar la doble tributación, ya sea bueno, en general, o sea, entre los países que tienen celebrados los tratados. También puede ser para el caso de, pues, contribuyentes que tengan pues, una doble residencia y que, pues, evitar que las cargas, pues, sean abusivas y excesivas. O bien en casos en que una, bueno, en una entidad haya un nulo o un muy bajo, una nula o muy baja tributación. Básicamente, esos serían los supuestos en los que aplica una cláusula antiabuso. Sin embargo, esto no estaba establecido en ley, sino que fue hasta el 2013 que la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, establece las denominadas Base Erosion and Profit Shifting, comúnmente conocidas como Plan de Acción BEPS. Establece 15 acciones para justamente regular este tipo de actividades a nivel internacional, ¿no? Este tipo de actividades, sobre todo fiscales, y dentro de ellos, o sea, establece una serie de lineamientos y en el numeral 6 es donde establece el combate abusivo a las prácticas fiscales. Como les comentaba, eh, esta acción 6 es donde por primera vez se plasma una cláusula antiabuso, eh, pues con la finalidad de medir la utilización abusiva de los convenios fiscales. La cláusula como tal, o sea, no viene una definición que nos vincule hasta este momento a lo que se conoce una razón de negocios, pero digamos que este es el origen de. Entonces, bueno, a nivel doctrinal, esta cláusula antiabusos contiene cuatro preceptos que dicen, o sea,
que se basan en diferentes doctrinas jurídicas. El primero es el abuso del derecho, el fraude a la ley, la simulación y la prevalencia de la sustancia sobre la forma. Ahí ya vamos teniendo un parámetro de lo que puede ser considerado la razón social en el último punto. Bueno, los últimos dos puntos, la simulación y la prevalencia de la sustancia sobre la forma. Igualmente, en los comentarios al modelo convenio, hay también determinadas cláusulas que buscan evitar pues, prácticas abusivas con la finalidad de reducir la tributación, de obtener créditos fiscales indebidos o de obtener algún tipo de beneficio tributario. Aquí es importante resaltar que la razón, bueno, que estas cláusulas antielusión son una figura jurídica que proviene del derecho anglosajón, en la que los tribunales norteamericanos analizan si una operación es impulsada por razones de negocio o por consideraciones meramente fiscales. Aquí es donde ya podemos empezar a vincular una cláusula abusiva, o sea, lo que constituye con lo que los tribunales anglosajones han interpretado, ¿no? O sea, de una operación, esta determinada operación que yo estoy analizando se está llevando a cabo por una razón de negocio o por una consideración meramente fiscal. Entonces, bueno, aquí es donde a nivel internacional, hasta este momento, con base en la interpretación que hacen los tribunales, es que se vislumbra en dónde empieza a aparecer la figura jurídica de la razón de negocio. De manera genérica, podríamos decir que una razón de negocio es el motivo u objeto que delimita la actividad económica de una empresa con la cual opera, con la cual obtiene ingresos y utilidades derivados de su acción económica. Esto es a grandes rasgos, pero la verdad es que la definición de razón de negocios es pues mucho más compleja, pero básicamente es el actuar de una empresa, o sea, las operaciones que realiza y que lleva a cabo dentro del marco de sus funciones. Básicamente así es como muchos interpretan lo que es la razón de negocio. ¿Qué pasa en nuestro país? Esta figura que yo les comentaba a nivel internacional se desvirtuó un poco, bueno, cuando se implementa en México. En 2019 se emite una reforma fiscal para 2020, donde se incluye en el Código Fiscal de la Federación el artículo 5A, que nos establece pues los parámetros de lo que a nivel local se considera la razón de negocios. Sin embargo, ahorita como lo vamos a analizar, pues no se parece mucho la conceptualización desde el origen que viene, que es evitar una doble tributación, el abuso en una doble tributación, es totalmente diferente a la conceptualización que hay en nuestro país. Eh, entonces, actualmente el artículo 5A nos refiere los actos jurídicos que carezcan de una razón de negocios y que generen un beneficio fiscal directo o indirecto tendrán los efectos fiscales que correspondan a los que se habrían realizado para la obtención del beneficio económico razonablemente esperado por el contribuyente. En otro apartado, el artículo nos refiere: la autoridad fiscal podrá presumir, salvo prueba en contrario, que no existe una razón de negocios cuando el beneficio económico cuantificable razonablemente esperado sea menor al beneficio fiscal. Adicionalmente, la autoridad fiscal podrá presumir, salvo prueba en contrario, que una serie de actos jurídicos carece de razón de negocios, cuando el beneficio económico razonablemente esperado pudiera alcanzarse a través
de la realización de un número de actos jurídicos y el efecto fiscal de estos hubiera sido más gravoso. Se consideran beneficios fiscales cualquier reducción, eliminación o diferimiento temporal de una contribución. Esto incluye los alcanzados a través de deducciones, exenciones, sujeciones, no reconocimiento de una ganancia o ingreso acumulable, ajustes o ausencia de ajustes de la base imponible de la contribución, el acreditamiento de las contribuciones, la recaracterización de un pago o actividad, un cambio de régimen fiscal, entre otros. Como pueden ver, hasta el momento no existe una definición de razón de negocios. Básicamente te dice aquello que la autoridad no va a interpretar que no existe una razón de negocios. Te dice aquellos actos jurídicos que carezcan de una razón de negocios y que generen un beneficio fiscal. Se considera que no existe una razón de negocios cuando el beneficio económico cuantificable razonablemente esperado sea menor al beneficio fiscal. Si se dan cuenta, pues realmente hace referencia a términos contables, financieros y jurídicos como tal para decirte a la autoridad, pues esto para mí, o sea, esos elementos carecen de razón de negocios o no existe una razón de negocios. Y pues únicamente nos define pues cuáles son los beneficios fiscales, que son los que ya comenté. Entonces, como pueden advertir, pues ni siquiera la propia autoridad, aun cuando pretende revisar este concepto, pues ni siquiera nos otorga como contribuyentes una pues certeza jurídica de lo que constituye la razón de negocio. Igualmente, aquí continúa, digo, no transcribí tal cual el código, el artículo 5 del código, porque la verdad es que es algo extenso, pero puse los elementos, pues, que más podrían servir para entender un poco la figura eh, de lo que la autoridad considera que no podría ser una razón de negocio, ¿no? También dice, la expresión razón de negocio será aplicable con independencia de las leyes que regulen el beneficio económico razonablemente esperado por el contribuyente. Los efectos que las autoridades fiscales otorguen a los actos jurídicos de los contribuyentes con motivo de la aplicación del presente artículo se limitarán a la determinación de contribuciones, sus accesorios y multas correspondientes, sin perjuicio de las investigaciones y la responsabilidad penal que pudieran originarse con relación a la comisión de delitos previstos en este código. Honestamente, pues este artículo, el puro artículo que refiere a la razón de negocios, pues amerita una investigación exhaustiva y no una, sino varias sesiones de capacitación por la complejidad de todo lo que nos está diciendo. O sea, al final refiere eh, que pues básicamente está diciendo el último párrafo que si tú no acreditas la razón de negocios, pues se va a limitar a determinar contribuciones, accesorios, multas, sin perjuicio de investigaciones de responsabilidad penal. O sea, además, derivado de que tú no acredites una razón de negocios, te pueden iniciar algún tema, o sea, te pueden incurrir en algún tipo de delito fiscal y te pueden, pues, iniciar un proceso por este tema, ¿no? Entonces, como pueden ver, pues se incluyen diversos temas financieros, penales, de procedimentales en un solo artículo, pero bueno, este es el que actualmente nuestra legislación mexicana rige a la razón de negocios. Ahora ya para entrar en materia, es importante contestar la pregunta, bueno, ya todo esto, ¿por qué tendría que acreditar la razón de negocios? Si no está, pues bien delimitado, ¿no? Sin embargo, pues ya ha habido, pues en litigio sobre todo, a nivel, eh, pues sí, procesos en juicios de nulidad, pues ya ha salido a la luz este tema
en el que pues ya ha habido pronunciamientos por parte del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, donde te dice, oye, o sea, la razón de negocio sí es un elemento que puede tomar en consideración la autoridad para determinar la materialidad de una operación. Y aquí es donde encontramos otro conflicto, porque el término materialidad también es un término ambiguo que ahorita vamos a analizar. Pero bueno, o sea, la razón es, ¿por qué tengo que acreditar? Pues porque la autoridad, eh, si no encuentra elementos de tus actividades, o sea, de cómo llevas a cabo tus actividades como empresa, como contribuyente, eh, pues puede declarar la inexistencia de la operación y eso puede traer repercusiones, pues evidentemente a nivel contable, fiscal, eh, pues porque va a rechazar, no sé, deducciones, o sea, no sé, lo que sea, puede llegar a, pues a repercutir incluso en, pues a nivel financiero en el contribuyente si no se logra acreditar como tal la razón de negocios de una empresa o en específico de una operación. Eh, Aquí podemos dar lectura al criterio, bueno, de hecho es una jurisprudencia de la primera sala superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que como tal dice, pues legalmente no existe una definición de la expresión razón de negocios, sin embargo, se entiende como el motivo para realizar un acto al cual se tiene derecho relacionado con la ocupación lucrativa y encaminado a obtener una utilidad. O sea, ellos ya lo enmarcan dentro de pues un concepto un tanto contable, ¿no? Eh, También, bueno, hacen referencia ya también a una tesis emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde, bueno, dice que válidamente, o sea, hacen una interpretación a su vez de esa tesis, donde dice, válidamente puede concluirse que las razones de negocio sí son un elemento que puede tomar en cuenta la autoridad fiscal para determinar si una operación es artificiosa. Y en cada caso dependerá de la evaluación de la totalidad de los elementos que la autoridad considere para soportar sus conclusiones. Eh, y pues, bueno, también refiere que la ausencia de razón de negocios sí puede ser aducida por la autoridad para determinar la inexistencia de una operación, que era lo que les comentaba, ¿no? O sea, ellos pueden objetar determinada la operación, básicamente la que sea, por decir, no está sustentada en tu razón de negocios. Dice, siempre y cuando no sea el único elemento considerado para arribar a tal conclusión. Por lo que una vez que se sustentan las razones por las que no se reconocen los efectos fiscales de las operaciones, corre a cargo del contribuyente demostrar la existencia y la regularidad de cada operación. O sea, como podemos ver, esto nos está encaminando, o sea, a demostrar, pues, paso a paso las operaciones o funciones que realiza una empresa para que pues se considere que existe una razón de negocios, ¿no? Hay muchos que conceptualizan a la razón de negocios como la razón de ser de la empresa como tal. Entonces, pues por ejemplo, si tú te dedicas a ensamblar automóviles, pues tienes que demostrar cómo es tu ensamblado, o sea, eh, quiénes son tus proveedores, de dónde adquieres las piezas, cuántas piezas utilizas, eh, cómo lo ensamblas y primero, pues pones como el cascarón del coche y luego las llantas y luego las luces y luego el chip y luego, o sea, tienes que ir poniendo todo esto de la razón de negocio, ¿no? Si eres una ensambladora, pues tu razón de ser ensambladora, pues es armar todas estas piezas de los automóviles, ¿no? Y tú tendrías que acreditar paso a paso de cada operación de, pues sí, adquiero estas piezas, las ensamblo, ya armo el coche y lo envío a, no sé, Alemania, España, yo qué sé.
Entonces, así es como va enfocado el término de razón de negocios. Y pues la trascendencia es que a juicio de la autoridad, si hoy día no se acredita, pues te puede declarar que es inexistente tu operación o que, pues, o sea, si no tiene razón de negocios, que es una operación simulada, que es todavía más grave, ¿no? O sea, la simulación de actos. Em, Actualmente hay dos elementos con los cuales se podría acreditar la razón de negocios. Uno de ellos va muy de la mano con lo que se denomina la sustancia económica. La sustancia económica se encuentra prevista dentro de las normas de información financiera, las NIFS A2, que establece esencialmente que la sustancia económica es el reconocimiento contable de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos que afectan económicamente a una entidad. Se establece que la sustancia económica debe de prevalecer en el reconocimiento contable con el fin de incorporar los efectos derivados de las transacciones internas y otros eventos que afectan económicamente a una entidad, de acuerdo a su realidad económica y no solo en atención a su forma jurídica. En ese sentido, se le debe otorgar prioridad al fondo o sustancia económica sobre la forma legal. Eh, Aquí es muy importante pues mencionar este apartado de sustancia económica porque aquí nos está dando una respuesta clave que la verdad es que la autoridad luego no toma en consideración, que es, se le debe dar prioridad al fondo, que es toda la parte contable de una operación sobre la forma legal. O sea, muchas veces la autoridad le acreditas con registros, libros, balanzas de comprobación, pólizas, las facturas, etcétera, la acreditas la existencia de esa operación y no obstante ello, o sea, lo rechaza, ¿no? Porque te dice, no, me tienes que acreditar cómo ensamblaste el coche, ¿no? O sea, qué pintura le pusiste, yo qué sé. O sea, ya se va, pero a otros elementos. Pero aquí, si se apegara a las NIFs, especialmente a la NIF A2, pues le tendría que bastar la información contable que se le hace llegar para decir, ok, esta razón de negocios, o sea, existe, esta operación es válida y entonces, pues te reconozco, ¿no? Tu operación. Entonces, pues es muy debatible, la verdad, porque pues la autoridad luego no va a querer adoptar solamente quedarse con este criterio de la sustancia económica, sino siempre quiere más. Pero pues yo creo que es bueno voltear a verlo, ya que tiene toda una estructura, o sea, el por qué te estoy arrojando esta operación, ¿no? O sea, qué fue todo lo que tuvo que pasar a nivel contable que sustenta determinada operación en mi empresa. La otra forma de acreditar la razón de negocios es vía materialidad. Y aquí les decía que nuevamente nos topamos con otro problema porque la materialidad es un concepto que tampoco está definido en ley. Entonces, está sujeto a múltiples interpretaciones eh, e incluso, o sea, los contribuyentes le pueden dar un significado, los juristas le pueden dar otro significado, el propio SAT le puede dar otro significado, y la verdad es que no hay un consenso que nos diga qué es la materialidad. Sin embargo, pues se entiende también pues un concepto que acredite todas estas actuaciones de tu empresa, ¿no? O sea, todo aquello, pero ya no en la parte contable que comentábamos ahorita de los registros, los libros, las facturas, las balanzas, etcétera. O sea, no va mucho más allá. Eh, Va ahora sí a la parte legal, eh, pues incluso administrativa de las empresas, donde solicita N cantidad de información para, pues, acreditar que realmente existió una operación.
Em, en un término conceptual, podríamos decir doctrinario, se puede decir que la materialidad es aquel atributo que reúne las operaciones que efectuó determinado individuo, persona física o persona moral, ya sea con sus clientes o proveedores, que cuente con suficiente evidencia material y sensible para demostrar su efectiva realización, así en el ámbito fiscal y en cualquiera otro. Eh, bueno, también es importante precisar que la materialidad, bueno, pues sería muy palpable tratándose de un ensamblado, como lo mencionábamos, este, no sé, una venta de una empresa que se dedique a la venta de donas, no lo sé, o sea, algún bien tangible, pero también puede ser sobre un bien intangible y eso lo dificulta todavía más, ¿no? Que podría ser sobre la prestación de un servicio técnico, profesional, sobre una asistencia técnica o cualquier otra actividad que concrete bienes intangibles. Es decir, si tú prestaste un servicio de asistencia técnica, pues tienes que acreditar, o sea, pues cómo te contactaron, cómo se llevó a cabo esa asistencia técnica, pues que además de, no sé, el contrato, qué otro elemento, tu factura, o sea, qué otro elemento tienes para demostrar que tú fuiste a proporcionar esa asistencia técnica, etcétera, ¿no? Pues como les comentaba, al no ser un concepto plenamente definido, pues nos encontramos con diferentes obstáculos para poder demostrar qué es la materialidad de una operación y con ello poder acreditar nuestra razón de negocios. Entonces, bueno, tenemos que, pues, uno, la materialidad carece de fundamento jurídico. O sea, ninguna legislación actualmente, al día de hoy, está establecida, que es por lo que está sujeta a interpretación de todo el mundo. Eh, dos, pues por lo mismo, al no ser un concepto plenamente definido, no existe forma de acreditar un concepto cuyos alcances no están definidos por autoridad, ni por la ley, ni por criterios jurisdiccionales, ya que pues realmente es un concepto subjetivo, pues que les comento, o sea, cada quien tiene su propia interpretación del alcance que tiene, ¿no? O sea, para mí pues bastaría con algunos elementos para acreditar una operación, sin embargo, hemos visto que el servicio de administración tributaria, pues incluso te llega a requerir información de tus empleados, de tus proveedores, de terceras personas, o sea, cosas tan personales como su correo electrónico, su cédula profesional, no lo sé, o sea, ya cosas que ya rebasan por mucho lo que puede concretar propiamente la operación, ¿no? Eh, bueno, que también la autoridad, cuando tú le presentas determinadas pruebas para efecto de que te valore la materialidad de una operación, pues al final su valoración va a ser subjetiva porque justamente no hay parámetros. Y yo creo que difícilmente los va a ver porque pues cada empresa es diferente. O sea, no vas a poder establecer la materialidad de un restaurante, la materialidad de una ensambladora de coches, la materialidad de una empresa que se dedica a viajes de globos aerostáticos, eh, la materialidad de un despacho de abogados. O sea, si se dan cuenta, pues va a ser muy difícil establecer un parámetro de materialidad que englobe a todo, ¿no? Pero yo creo que básicamente lo que se tendría que atender, pues es eso, ¿no? O sea, ¿qué operaciones realizo? O sea, ¿cuál es el objeto de mi empresa, o servicio que presto? Delimitarlo, o sea, ¿cuáles son mis actuaciones? Y ir poco a poco sustentando todo lo que se hace. Básicamente eso, o sea, circunscribirlo a eso, o sea, para efecto de, pues, de ir poco a poco acreditando la materialidad de tu razón de negocios.
Bueno, igual como les comentaba, derivado de que existe esta ambigüedad en el término materialidad, pues no ha sido más que a través de pues contadores, abogados fiscalistas, litigantes, doctrinarios y la propia Procuraduría de Defensa del Contribuyente, quienes han intentado descifrar cuáles son los medios idóneos para acreditar una razón de negocios. Sin embargo, de manera general, o sea, puntos generales que la autoridad llega a revisar, pues son, uno, los activos, los recursos humanos, o sea, tú, pues, ¿cuántos empleados tienes para ensamblar un coche, no? O sea, si me dices que tienes uno y ensamblas 50 coches al día, pues claro que no me checan las cuentas, ¿no? La capacidad material de la empresa para realizar los actos o la prestación, o sea, ahí es decir, pues si tú eres una ensambladora, pues tienes que tener, no sé, tu nave industrial donde ahí ensamblas tus coches y demás, pero si me sales con que pues tienes, no sé, una oficina o un establecimiento, un pequeño espacio de 20 metros por 20 metros, pues me queda claro que ahí no vas a ensamblar, ¿no? Entonces, o sea, se fija mucho en la capacidad material de los actos, en la infraestructura que tienes para realizar tus actividades y en la forma en que se llevaron a cabo las operaciones con terceros, con clientes, con proveedores, etcétera. La razón de esto también es que pues muchas veces también hay contribuyentes que han hecho operaciones simuladas y pues han obtenido determinados beneficios fiscales a consecuencia de ello, ¿no? O sea, manifiestan, sí, hice X número de operaciones, sí obtuve tantos ingresos, lo que sea, y pues ahí tenemos, o sea, lo que ahora pues ya se conoce como 69B, E2, EFOS y E2, donde pues ese artículo básicamente existe por las operaciones simuladas que había, ¿no? Y en razón de ello es que la autoridad ahora te pide eso, o sea, a ver, demuéstrame tus activos, tu personal, tu capacidad material para realizar las operaciones, enséñame cuál es tu infraestructura y dime cómo llevaste a cabo tus operaciones con tus clientes y tus proveedores. O sea, básicamente, o sea, ahí es como en forma genérica cómo se debe de acreditar una operación. Em, ¿Qué pasa si llegamos al supuesto en que debemos acreditar la materialidad de una razón de negocios? Aquí es importante, me voy a regresar un poquito a lo que establece el artículo 5A del Código Fiscal, porque dentro del artículo está inmerso un procedimiento que se va a llevar a cabo dentro de las facultades de comprobación. El artículo, a grosso modo, establece que ya sea que al dictarse la última acta parcial o el acta final, pues si la autoridad detecta que pues puede haber ahí una falta de razón de negocios, bueno, te va a iniciar como un mini procedimiento donde te va a revisar pues todas estas cuestiones, ¿no? De la razón de negocios de tus operaciones, de las que te está objetando en ese proceso de fiscalización. Entonces, si llegáramos a ese supuesto, lo más probable es que nos encontremos con diversas preguntas que se deberán responder con la documentación que se aporte. Por ejemplo, o sea, ¿cuál fue la razón de negocio que justificó la realización de la operación? Hablando de un servicio, un ejemplo de un servicio, ¿qué consistió el servicio? ¿Cuándo se llevó a cabo el servicio? ¿En dónde se llevó a cabo el servicio? ¿Con qué se amparan los servicios o bienes recibidos y cómo se efectúa el pago por el bien o servicio prestado? O sea, todos los elementos que se le proporcionen a la autoridad, pues tendrán que dar respuesta básicamente también a ese tipo de preguntas. Como les había comentado, eh, pues propiamente no hay un listado y difícilmente lo va a haber para acreditar la razón de negocios. Sin embargo, pues ya diversos doctrinarios han llegado a la conclusión de que pues con determinada información contable o jurídica
se podría, o sea, el complemento de las dos, se podría acreditar una razón de negocios. Por ejemplo, les tengo un listado de lo que se sugiere que se podría ayudar a acreditar la razón de negocios. Es, por ejemplo, la situación del cumplimiento de obligaciones fiscales de las personas con que se guarda relación comercial o mercantil. Instrumentos notariales de las empresas con las que se tiene relación comercial o mercantil. Aquí, ojo, o sea, puede sonar un requisito fácil, pero no siempre entre empresas, o sea, entre proveedores y, o sea, o clientes o lo que sea, no, difícilmente te van a proporcionar sus actas, ¿no? O sea, pero bueno, a lo mejor en últimas, para, pues solventar requerimientos de la autoridad, pues a lo mejor en copia simple, no lo se lo puedan hacer llegar, pero pues es también parte de lo que se ha considerado que puede ayudar a acreditar la razón de negocios. El nombre, denominación o razón social de los principales clientes del negocio o establecimiento, el monto de las operaciones celebradas, así como las cantidades deducidas por cualquier concepto. El domicilio de los clientes, o sea, como pueden ver, también es información sensible, pero de verdad es que pues la autoridad fiscalizadora sí llega hasta ese punto, ¿no? O sea, de solicitar lo que les decía, o sea, correos, la cédula profesional, o sea, quiere N cantidad de información y por eso es que se plasma aquí en este listado, no es por otra cosa. Bueno, las sucursales donde llevan a cabo sus actividades económicas, estados de cuenta de las personas con las que realizaron actividades económicas. Bueno, en su caso, si hubo títulos de crédito, pagarés, letras de cambio, cheques que amparen las operaciones realizadas, eh, contratos y demás instrumentos notariales pues, que los sustenten, datos de almacenes y de las personas que pues, los operaban, de los datos de los clientes, de los proveedores, pues documentar los procedimientos, los medios de defensa, fechas y demás datos sobre la entrega de bienes y mercancías. Detalles de inventario, en el caso de, bueno, aquellas pues empresas que les aplique el control, los controles volumétricos, o sea, también llevar ese registro, los fines del negocio o actividad, el impacto de los beneficios adquiridos, fotografías, contratos de fecha cierta, perdón, aquí quería comentar algo. Es muy importante que todos los contratos que celebren tengan esta fecha cierta, es decir, preferentemente que estén protocolizados, porque de lo contrario, eh, aunque ustedes exhiban el contrato, o sea, firmado por ambas partes, en la autoridad del momento que les haga requerimiento de información, difícilmente se los va a tomar en consideración si no cuenta con este elemento de fecha cierta. Entonces, pues sí hay que tener especial cuidado porque mucha gente desconoce este criterio y pueden tirarte abajo una operación por decir, bueno, o sea, tu contrato para mí no tiene validez porque no tiene fecha cierta, ¿no? Porque se puede prestar a contrato inventado y demás. Entonces, la autoridad para poder otorgarle validez a ese contrato, pues es un requisito sine qua non que solicita siempre. Información del personal, que era lo que les decía, o sea, siempre va a cuestionar, pues, quién recibió la mercancía, quién prestó el servicio, cuándo se presentó, en qué oficina se presentó, qué días fue, etcétera, quiénes fueron, si fue una persona, si fueron muchas, o sea, va a querer la información absoluta para saber quiénes fueron los que estuvieron ensamblando esos 50 coches al día, quiénes fueron los que lo sacaron ya para la sucursal a venta, no lo sé, ¿no? Bitácoras, comunicados entre proveedores y clientes, eso va muy de la mano también con los correos electrónicos, también eso puede ser un elemento para, pues, para validar una operación o una transacción, ya que desafortunadamente muchas veces se hace pues por vía, no sé, WhatsApp, por vía telefónica, se hace por cuestión de rapidez,
pero se recomienda dejarlo asentado por escrito, sí, o sea, aunque sea por correo electrónico, para efecto de que la autoridad pueda corroborar que pues sí se llevó a cabo esa operación, ¿no? Sí, muchas veces nos han comentado de, pues es que para mí es más práctico, le hablo a mi proveedor y ya, ¿no? O sea, ya está. Pero la verdad es que si está sentado en un correo electrónico, pues puede ayudar junto con la demás documentación a sustentar que esa operación de la razón de negocio se llevó a cabo. Presentaciones, si fuera el caso, minutos de reuniones, cotizaciones, órdenes de compra, reportes, etc. Por ello, nuestra recomendación principal es, pues, obtener y conservar toda la evidencia documental que como empresa puedes tener, o sea, lo que circunscriba a tu razón de ser, de tu negocio, de tus operaciones, de tus servicios, tenerlas día a día, eh, que cumplan con las disposiciones legales aplicables, para que previo requerimiento de la autoridad, pues tú puedas otorgar, proporcionar esa información, ¿no? Eh, pues que acredite la razón de tu negocio, o sea, que existe tu empresa, que existieron tus operaciones con tus clientes, con tus proveedores, internamente, pues que se realizó de determinada forma y pues básicamente es eso, ¿no? O sea, que pues cumplan con la legislación aplicable, los documentos, que si son cuestiones contables, pues se lleven igual conforme a las disposiciones de la de ley ISR, ley del IVA, del Código Fiscal de la Federación, a los respectivos reglamentos, etcétera. Si son documentos privados, pues que se lleven conforme a los códigos civiles respectivos, conforme a la Ley General de Sociedades Mercantiles, y que pues si son documentos internos de tu empresa, pues cumplan con determinados lineamientos, que van en hoja membretada, que conste por correo, que se encuentren firmados, porque también por cuestiones de premura, a veces entre las empresas, bueno, ya por cuestión de rapidez, se envía un documento, se pasa a la siguiente área, lo que sea, pero ya no se firmó de recibido, ya no se le puso una fecha, ya no se llenó la bitácora, etcétera. Entonces se recomienda que pues se cuiden todos esos aspectos para pues evitar objeciones por parte de la autoridad. Aquí brevemente les tengo un ejemplo de un cuestionario de materialidad. Les voy a comentar que estos cuestionarios en sí ya los venía haciendo la autoridad, ya tiene años haciéndolos, eh, pero pues considero que van muy encaminados también a demostrar lo que sería una razón de negocios. Por eso es que lo puse, aunque propiamente en una razón de negocios no han objetado como tal así las operaciones, pero sí lo han hecho anteriormente en otras facultades de comprobación, en visitas de domiciliarias, en devoluciones de impuestos, en revisiones de gabinete, o sea, en cualquier otro tipo donde ejercen facultades de comprobación, ya han hecho este tipo de preguntas y se las comparto. Por ejemplo, ponen, en caso de que el servicio se haya realizado en las instalaciones de la contribuyente, indiquen cómo fue que controló el acceso del personal de su proveedor al interior del inmueble, quién se encargó de la transportación a la empresa, hotel, aeropuerto, terminal de transporte personal, cómo fue que se materializó el servicio, cómo conoció al proveedor y de qué forma lo contactó, qué criterios tomó en consideración para elegir a su proveedor de bien o servicio, cómo fue la negociación del contrato de prestación de servicios, cómo se pactó la contraprestación del bien o servicio adquirido, algún tercero participó en la elaboración o revisión del contrato antes de ser firmado por las contratantes, en qué lugar se firmó el contrato, lo que les decía de la fecha cierta, ¿no? O sea, si tenemos nuestro contrato de fecha cierta, bueno, ahí ya se va a pues a responder esa pregunta, ¿no? O sea, fue en la Ciudad de México el 8 de abril del 2020, no sé. Eh, ¿De qué manera el representante legal del proveedor acreditó tener las facultades suficientes para suscribir el contrato a nombre de la empresa prestadora del servicio? Pues para lo cual se tendría que exhibir el instrumento notarial, ¿no? El respectivo que acredite el poder de este representante. ¿Cómo verificó o supervisó que el proveedor del servicio cumpliera en tiempo y forma con las obligaciones adquiridas en el contrato, ¿no? Pues sí llegó a la empresa, al almacén, a lo que sea,
a tales horas el día acordado en la orden de compra, no lo sé, o sea, así se tendría que ir hilando cómo se acredita esa operación. ¿Cuántas personas recibieron asesoría o capacitación, no? O sea, tienes a tus ensambladores, o sea, quienes recibieron esa capacitación para ensamblar coches, ¿no? Entonces, bueno, ya derivado de las explicaciones que les he dado respecto a la razón de negocios y la forma o las formas en que se pudiera acreditar, pues les tengo las conclusiones a las que llegué. Que, bueno, uno, como lo vimos al principio, la finalidad de la razón de negocios en la ley doméstica es distinta a la conceptualización que se tiene a nivel internacional, ¿no? Ya lo vimos, o sea, a nivel internacional, pues se refiere a evitar un abuso en los tratados de doble tributación y pues a nivel interno es acreditar pues las operaciones a grandes rasgos, lo podemos decir así, acreditar las operaciones de una empresa. Como una segunda conclusión, a nuestro criterio, bastaría con demostrar la sustancia económica de una operación, atendiendo a que se debe dar prioridad al fondo o sustancia económica sobre la forma legal. Era lo que les decía, ¿no? O sea, si contablemente ya está sustentado todo el soporte documental que acredita, o sea, de dónde vienen tus ingresos, tus deducciones, etcétera, pues ya, o sea, ya la autoridad fiscal que se dedica a revisar este tipo de temas debería de considerar que una operación pues ya se encuentra plenamente acreditada. Sin embargo, pues bueno, no, actualmente no lo considera así, pero bueno, nosotros sugerimos que si se acreditara la sustancia económica conforme a la NIF A2, pues ya tendría que la autoridad validarte tu razón de negocios. Nuestra tercera conclusión es que pues la materialidad es un término ambiguo, no definido por la autoridad ni por la legislación, por lo que resulta complicado su cumplimiento al no estar definido su alcance, ¿no? Que era también lo que ya comentábamos. O sea, sí, te voy a acreditar mi razón de negocios vía materialidad, pero resulta que la materialidad no está definida. Entonces, pues yo subjetivamente también como dueño de la empresa, como contador de la empresa, como el abogado de la empresa, pues tengo que ver qué elementos pueden sumar para que yo pueda acreditar determinadas operaciones que están observando. Y bueno, dentro de todo el mal panorama de que se trate de unas figuras complejas que no están definidas y que son subjetivas, tenemos que este procedimiento que yo les comentaba del 5A, donde pueden requerir el acreditamiento de la razón de negocios, pues realmente todavía no se implementa por parte del Servicio de Administración Tributaria, ya que pues estas operaciones las tiene que revisar un órgano colegiado y no se ha definido todavía quién va a ser ese órgano colegiado y cómo van a operar sus decisiones y demás. O sea, ya es un tema propiamente del SAT, que afortunadamente no se han puesto de acuerdo en cómo va a operar. Y por tal motivo, pues todavía no se hay revisiones estrictamente de la razón de negocios. Sin embargo, pues en algún momento las habrá, pero pues todos estos elementos que se les dieron en la presente exposición fueron con la finalidad de pues que se tenga una prevención respecto a ello. Ahora bien, si tienen alguna duda, a ver, aquí tengo una duda que dice, hola, si la autoridad me pide acreditar la razón de negocio de mis operaciones, ¿se considera que ha iniciado facultades de comprobación? Sí, como, o sea, como se los comentaba, el mini procedimiento de la razón de negocios va incluido dentro de las facultades de comprobación. O sea, ¿qué quiere decir? Que el SAT te va a iniciar tu visita domiciliaria, tu revisión de gabinete o tu, o sea, revisión electrónica.
y dentro de ese, cuando llegue al término de la última acta parcial o del acta final, eh, es donde te puede objetar la razón de negocio. O sea, ya va a estar incluida dentro de las facultades de comprobación que ya te van a estar ejerciendo. Así que no es propiamente que con la razón de negocios te inicien facultades, sino que ya te las iniciaron y dentro de esas facultades te van a cuestionar la razón de negocios. Ok. Bueno, hay otra pregunta que dice, ¿cómo se manejaría la vinculación entre materialidad, razón de negocios, bajo la premisa de que no existe la operación, pero aún así me exigen razón de negocio? O que la autoridad reconozca la razón, pero no la existencia de la operación. Bueno, está un poco confusa la pregunta, pero yo digo que, pues, si no existe la operación, pues yo digo que, o sea, no sé si se trata de un bien intangible o porque dice que no existe la operación, pero yo atendería como tal, pues, a la sustancia económica. O sea, si contablemente, o sea, tu servicio, no sé, o sea, tu bien intangible no está palpado en todo lo que hemos comentado, pero contablemente se tiene todo el registro conforme a la NIF, yo atendería que vía sustancia económica lo podrías acreditar. Y no sé si hay más preguntas. Me parece que ya no. Ok. Pues bueno, por mi parte es todo. Espero haber aclarado las preguntas. Espero haberles podido transmitir eh, este tema que, como les comento, pues bueno, no deja de ser complejo y subjetivo. Pero bueno, pues hasta aquí mi intervención. Y pues nada más me quedaría con mis compañeros de GIA para tomar la asistencia respectiva. Ah, bueno, aquí me están preguntando dónde puedo encontrar más información al respecto. Pues hay ya libros que hablan de la materialidad o de la razón de negocios. Básicamente son temas doctrinarios porque, como les comentaba, propiamente no, pues no hay pues ni en resolución miscelánea ni en legislación como tal algo que nos dé un parámetro de razón de negocios y materialidad, pero sí hay libros en materia fiscal que hablan de ello. No sé si, o sea, no me quisieran enviar algún correo o algo para que yo les proporcione los títulos de estos libros y puedan ampliar su información. Ahí les proporciono mi correo electrónico por si me quieren hacer llegar, bueno, esta duda y yo les pueda proporcionar los títulos en los que se pueden apoyar para profundizar el tema. Como les comento, por mi parte es todo y ya nada más voy a pasar la asistencia de mis compañeros de GIA. Buenas tardes y hasta luego.
Listo, ya está la lista. Pues les agradezco su atención y que tengan buen fin de semana.